digamos, dentro de lo que sería SQL Server Denali, digamos que es la próxima versión de SQL Server, hay una de las mejoras, digamos, que más se le está dando publicidad, que sería el Column Store Index, que en realidad lo que se hace es tratar de llevar las capacidades de bases de datos columnares, o por lo menos un poquito de las bases de datos columnares, hacia lo que sería la implementación ya en el producto comercial, que en este caso es SQL Server. Y como lo pueden ver aquí, vamos a ver un poco acerca de lo que serían las bases de datos que tenemos acá de columnares, pero está muy dirigido. Como pueden ver, no es una base de datos columnar pura, sino que es los algoritmos de bases de datos columnares aplicados como un índice dentro de SQL Server. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un modelo que es un poco híbrido. En ese modelo híbrido, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el motor relacional y después vamos a tener dentro del mismo motor, digamos, otro que sería la base de datos o los algoritmos columnares. Esto tiene su origen casi siempre, digamos, en la parte de un proyecto que es conocido como el proyecto Apolo. Vamos, ese fue el proyecto que se dio. Dentro de lo que sería el proyecto Apolo, digamos, muchas de las opciones que se ha ido es, bueno, primero crear el Column Store Index, y vean de que tiene un enfoque bastante determinado también, que su enfoque es hacer más rápidas las consultas sobre Data Warehouse. Ese es el enfoque. Igual, los Column Store Index están para hacer más rápidas consultas sobre Data Warehouse. Vamos, ese es su enfoque directo, digamos, no está pensado para bases de datos transaccionales de OLTP, sino que es directamente para los Data Warehouse. Y específicamente, cuando ustedes vean toda la parte de bases de datos columnares, cuando tenemos bases de datos columnares, hacer agregaciones es todavía mucho más rápido. Entonces se pueden imaginar que está optimizado para poder hacer agregaciones sobre Data Warehouse. Entonces tiene su nicho especial, digamos, donde se puede llevar e implementar las bases de datos columnares. ¿Por qué es de que está dentro de lo que sería en las bases de datos columnares? Porque es que se está utilizando, digamos, se creó este algoritmo especial solo para esto. Primero, si recordamos las bases de datos columnares, estas son muy eficientes cuando tenemos datos de solo lectura, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un Data Warehouse, ¿cuál es su principal característica? La mayoría de las consultas que se hacen contra el Data Warehouse son de solo lectura, ¿verdad? Y usualmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, tiene grandes cantidades de datos y lo que se hace es prácticamente hacemos consultas sobre una tabla inmensa que es la tabla de hechos, y sobre esa tabla de hechos usualmente le pedimos una agregación, ¿cierto o no? Le pedimos que sume, le pedimos que saque el promedio, etcétera, pero sobre una columna en particular. Siempre, digamos, le decimos, deme la suma de las ventas, agregada por un group by, que lo podríamos decir ahí, es agregada por el mes. Entonces podemos tomar, en este caso, digamos, trabajar solo sobre la columna que tiene esos datos. Entonces esa es la ventaja. Al ser las bases de datos columnares, en su mayoría, muy eficientes en lecturas, pero muy deficientes en actualización, recuerden que actualizar una base de datos columnar, vamos, una columna o una celda de una base de datos columnar, actualizarla es muy caro desde el punto de vista de algoritmos. Entonces, si recordamos la teoría de Data Warehouse, en los Data Warehouse usualmente, ¿qué es lo que se va a estar haciendo? Tenemos los datos históricos y se agregan nuevos datos. O sea, no modificamos los datos anteriores, solo agregamos nuevos datos. Entonces eso es importante. E igual, dentro de eso se manejan los algoritmos del sliding window. No sé si recuerdan el sliding window, ¿verdad? Que era prácticamente estar manejando ventanas de
de actualización de datos y que casi siempre están asociados con particiones. Entonces, ¿qué es lo que había uno con las particiones? Era separación física, ¿verdad? De los datos. Como vamos a ver más adelante, nosotros podemos calcular un column store index para una partición en particular. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Calculamos para todo, cargamos el año o cargamos la partición, calculamos el column store index. Después, actualizamos los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular sobre otra partición. Entonces, calculamos otra vez el column store index sobre esos datos. Sí hay que recordar que si actualizamos todos los datos, o si hacemos alguna actualización sobre el cual está basado un column store index, o requerimos hacer eso, la única opción que tenemos en esta versión de SQL Server es borrar el índice. Digamos, no podemos hacer una actualización del índice ni reconstrucción del índice. Tenemos que borrar el índice. En el momento que cambian los datos originales sobre el cual está basado el índice, hay que borrarlo. Borrarlo y volverlo a reconstruir, digamos, es una de las consideraciones o limitantes que podrían haber, digamos, en esta versión. Además, algoritmos columnares y de índices columnares está pensado específicamente para optimizar las consultas y agregaciones de datos con base en el modelo estrella. Y de hecho, si ustedes pueden ver acá, digamos, tenemos las tablas de hechos. Sobre estas tablas de hechos es que podemos crear los column store index. No se recomienda crearlos sobre las tablas de dimensiones porque son pequeñas, digamos, no hay ninguna ganancia, digamos. Que igual hay otro aspecto que hay que estar considerando en esto, digamos, los column store index tienen su razón de ser cuando yo tengo muchos datos. Y que esos datos, digamos, yo los puedo expresar en forma columnar y además que los puedo comprimir, entonces ahí yo voy a obtener desempeño. Entonces, dependiendo del tamaño de mi data warehouse, puede ser de que yo cree un column store index y no tengo mucha ganancia en desempeño, ¿cierto? Porque tengo muy pocos datos. Entonces hay que recordar que estos están hechos cuando yo tengo grandes cantidades de datos. Cuando tengo grandes cantidades de datos, dependiendo, digamos, yo podría tener ganancias de 20 veces más rápido o 30 veces más rápido los queries. Pero eso depende, digamos, todo es 100% dependiendo de la cantidad de los datos. De hecho, digamos, aquí tenemos el modelo estrella, sobre el cual nosotros podríamos venir y crear sobre la tabla de hechos el column store index en SQL Server Denali. ¿Para qué nos serviría ese column store index? Nos podría servir para hacer y poder satisfacer, digamos, este tipo de consultas. Sobre este tipo de consultas es que está pensado este algoritmo, optimizarlas. Ven que lo que tenemos es aquí, primero, una sumarización, vamos, sobre una de las columnas, y vean de que se están pidiendo solo 3 columnas en realidad. El nombre del modelo, la descripción en inglés y después la sumarización de la columna Sales Amount. Nada más. ¿De dónde? Del Fact Reseller Sales, que sería la tabla de hechos, y después con estas restricciones, digamos, dentro del where. Si ustedes recuerdan la teoría de los column store index, yo podría ser filtrado en paralelo sobre estas columnas para después reconstruir las tuplas para después generar lo que sería la suma. Ven de que solo hay que recordar que el column store index tiene su nicho, tiene su razón de ser y solo se utiliza, digamos, en los casos para los cuales está pensado. Entonces sí podríamos obtener mayor ventaja. Usualmente, ¿cuáles son las consultas típicas dentro de lo que sería un data warehouse? Tenemos que procesar grandes cantidades de datos, tenemos que generar reportes, generalmente son lentos, ¿verdad? Vamos, son lentos, y después se genera, digamos, mucho tiempo en optimizar el data warehouse, diseñando índices, etcétera, digamos, construyendo tablas resúmenes, vistas indexadas,
o incluso generando cubos. Usualmente cuando ustedes tienen un data warehouse, cuando van a hacer consultas contra ese data warehouse, lo que hacen son primero construyen un cubo con base en ese data warehouse para poder hacer las consultas. ¿Por qué lo hacen sobre el cubo? Es todavía mucho más rápido. Entonces, el Column Store Index lo que me dice es, si usted necesita generar un reporte estático que me genere diferentes sumas o sumarizaciones, agregaciones, para hacerlo más genérico, sobre el Data Warehouse, pero directamente sobre el Data Warehouse, entonces le damos la solución que va a ser muy eficiente para ese modelo, ¿verdad? Ya después están los otros modelos, que es ahora sí, yo ocupo rotaciones, ocupo hacer manejo de dimensiones, que el usuario me permita hacer mucho más cosas. Entonces ahí ya empezamos a utilizar los OLAP. Ven que no es un reemplazo de OLAP, sino que es una forma de acelerar consultas sobre el Data Warehouse. Entonces, cada uno tiene su nicho, que a veces es muy, muy difícil saber a cuál yo le aplico. No sé si ustedes han oído hablar de los modelos de DAX. DAX. ¿No? DAX queries. Los DAX queries, que los podemos ver más adelante, son los que se utilizan en Power Pivot y están optimizados para consultas sobre algoritmos columnares, que tienen exactamente el mismo poder, casi el mismo poder expresivo que MDX, nada más que más fácil que MDX. Está pensado más para usuario final. Entonces, cuando yo tengo estos Data Warehouse que yo le establezco un Column Store Index y los consulto desde Excel, por ejemplo, yo puedo hacer un switch de hacer consultas MDX a hacer consultas DAX. Porque me encontré un algoritmo, me encontré un índice, digamos, se encuentra un índice columnar dentro del Data Warehouse. ¿Y cuál es la ventaja de tener el índice columnar dentro del Data Warehouse? Es que usualmente cuando queremos hacer reportes, o son muy lentos, o si lo hago sobre el OLAP, tengo que esperar a que se procese el OLAP. Pero si tengo un Data Warehouse que es muy rápido, entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Hacer las consultas directamente sobre el Data Warehouse, sin tener que esperar a que se haga el procesamiento del cubo y voy a obtener los datos. Entonces, por eso es de que alguna gente, digamos, está pensando de que los índices columnares en algunas ocasiones van a poder reemplazar a los sistemas de inteligencia de negocios tradicionales basados en cubos. Sí, lo que yo estaba generando son reportes fijos, ¿verdad? Se estaba generando reportes sin mucha interacción. Si lo recordamos, solo para hacer un ejemplo, digamos, de lo que sería la estructura de base de datos columnares, en Row Store, como lo ven, los datos se almacenan por filas. En Column Store lo que yo tengo son páginas, pero para cada columna, digamos, que están dentro de la tabla. Entonces, cuando vamos a hacer un select sobre eso, como está acá, por ejemplo, si voy a hacer un select, en este caso, solo que va a utilizar región y la suma de cells, solo se obtienen y se escanean las dos columnas involucradas. No se tienen que escanear todo. Digamos, esa es la ventaja. Donde también la otra ventaja que tenemos es que solo se leen las columnas que son necesarias de disco, y la otra ventaja es de que estas columnas que aparecen acá están compresas, se les han aplicado algoritmos de compresión. Entonces es todavía mucho más rápido todo lo que sería leer de disco. También podemos tener, digamos, todo lo que serían los segmentos de las columnas. En este caso, ¿qué es lo que se tiene? Digamos, dependiendo de los algoritmos de compresión, ¿qué es lo que dice? Un segmento de columna puede tener valores de una columna para hasta 1 millón de filas. Entonces ven de que dependiendo de los datos. Entonces prácticamente el column segment, que es el que está diciendo, es un montón de datos, o sea, compresos de alta densidad, o sea, tiene alta densidad de datos, y además
el column segment es la unidad de transferencia de disco, digamos, siempre leo segmentos, segmentos, segmentos. Entonces, como vemos acá, usualmente sería conjuntos de 1.000.000 de filas. Entonces, cada vez que leo un segmento, estoy leyendo 1.000.000 de filas directamente a memoria. Entonces, esto haría mucho más eficiente, digamos, lo que sería el procesamiento. Cuando estamos hablando del Column Store Index dentro de SQL Server, de Nali, digamos, tenemos algunas restricciones. Dentro de las primeras restricciones es que la tabla base sobre la cual yo voy a construir el Column Store Index, primero tiene que ya tener un índice previamente. Digamos que en este caso puede ser un índice basado en B-trees o en heaps, todo depende, digamos, del tipo de algoritmo que estemos usando. Digamos, en este caso podría ser un cluster index. Vamos, podemos crear, entonces requiere que primero exista un cluster index. Y después hay algunas restricciones sobre el column store index. Primero, tiene que ser non-cluster, o sea, basado en el cluster index que ya está. Casi siempre column store index es para poder utilizar los algoritmos, no sé si lo recuerdan, de B-trees modificados dentro de los column stores. Entonces, por eso se requiere. Solo puede existir uno por tabla. Después, tiene que estar alineado con las particiones, que casi es bastante importante. No se puede crear sobre un index view. No puedo hacerlo, sino que tiene que ser sobre la tabla directa. Y no puede ser un filter index. No sé si ustedes utilizaron alguna vez los filter index en SQL. Usualmente yo tengo una tabla muy grande en SQL Server, ¿verdad? Entonces, sobre esa tabla yo le creo un índice, ¿cierto? Sobre una columna, sobre unas columnas. Entonces, si la tabla es muy grande, ¿qué es lo que va a resultar? Va a ser un índice bastante grande, ¿cierto? Entonces, aunque sea un índice, recorrer ese índice, si es muy grande, tiene su costo. Entonces, en una de las versiones de SQL Server, en 2008 R2, se incluyó lo que eran los filter index, donde yo le podría decir, ok, créeme un índice sobre esta columna que es bastante grande, pero le hago un create index sobre la tabla, ¿verdad? Where una columna se iguala a esto, u otra columna se iguala a esto. Entonces, me crea un filter index. O sea, el índice no existe sobre todas las columnas, sino que solo existe sobre un conjunto de columnas. Entonces el índice va a ser más pequeño. ¿De columnas o de filas? De filas, perdón. Filas. Bueno, el índice se crea sobre columnas y es un subconjunto de filas. Sí, está bien. ¿Será como recomendado para cuando las columnas tengan muchos nulos? Sí, para no hacer escaneo sobre nulos. Pero digamos, esas son las recomendaciones. Cuando se va a crear un column store index, el proceso que se lleva es el siguiente. Cuando se crea la tabla, se carga la tabla, después se crea un non-cluster column store index sobre todas las columnas o sobre algunas columnas. Recuerden que lo más eficiente sería sobre algunas columnas, ¿verdad? Porque si no terminamos teniendo todas las columnas dentro del índice, que no es lo adecuado. ¿Cómo se vería en el Object Explorer? Podemos ver aquí. ¿Qué va a aparecer aquí? El primer índice, que se llama cluster, y el segundo índice es un non-cluster index, pero con base en column store. ¿Ve? Me parece que ya el nuevo tipo de índice que va a estar dentro de SQL Server. Para la creación, igual se puede hacer mediante Wizard. Digamos, como es típico en todos los productos de Microsoft, yo puedo seguir y generar. Y si existe, digamos, un wizard para poder generar el column store index, digamos que eso es mucho más sencillo, ya sea por sintaxis o por el column store index. ¿Cuándo se utiliza el column store index? Con base en el costo, como todo lo que sería en SQL Server. Entonces, cuando yo ejecuto una consulta contra la tabla, vamos, y el query processor empieza a ejecutarse, él va a elegir, digamos, porque recuerden que la tabla puede tener varios índices, ¿cierto?
Entonces, con base en los costos proyectados, Up va a escoger, digamos, qué índice utilizar. Entonces, en la mayoría de los casos va a utilizar el Column Store Index. Pero podría darse el caso de que no. Entonces, ¿qué es lo que va a estar dando? Digamos, por ejemplo, yo le puedo decir específicamente dentro del query, hacerle un query hint. En este caso, vean que yo tengo forzar la utilización del Column Store Index. Seleccione Sales Territory Key from Fabric Sales with Index. Y aquí está el índice que se había creado anteriormente, que es el Column Store Index que tenemos acá. Entonces ahí se va a forzar que se utilice. También tenemos la opción para no utilizar el Column Store Index. Como les había dicho, dependiendo de la naturaleza de los datos, digamos, dependiendo del tamaño de los datos que uno tiene, puede ser que el Column Store Index no sea más eficiente que un índice normal. Entonces, dependiendo del query, ustedes podrían elegir, decirle al query processor, no quiero utilizar el Column Store Index, sino yo quiero utilizar un índice normal en específico. E incluso hay este nuevo predicado en el cual se puede decirle al query processor específicamente ignore los Column Store Index, utilice índices normales. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones podría ser de que más bien el Column Store Index no me dé el rendimiento que yo quiera, entonces más bien yo lo ignoro. Pues tengo las diferentes opciones para estar atado. ¿Qué es lo que hay acá, digamos, dentro de lo que sería el Column Store Index? Recuerde que se leen conjuntos, digamos, de tuplas, en este caso de columnas, dentro de lo que sería en memoria, pero eso es administrado completamente automático y solo las columnas necesarias, el Column Store está en disco y solo las columnas necesarias se suben a memoria y se leen code segments, column segments. En lugar de estar llevándome páginas a memoria, lo estoy llevando son segmentos de columnas de entre disco y memoria para poder estar dándoselas disponibles al procesador para que genere todo el manejo de los datos. Cuando vemos todo lo que sería la parte de el show plan de SQL Server, que supongo que en algún momento lo han ejecutado. ¿Sí, verdad? Control L. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Hay un nuevo operador, como lo pueden ver aquí, un poquito más grande, donde me va a indicar que va a ser un Column Store Index Scan. Entonces, aquí me va a decir de que voy a utilizar ese índice. Y lo otro que me aparece acá es, ¿lo ven? El nombre, Vertipack. Que ese es el algoritmo, digamos, que está detrás de los Column Store Index. Bueno, la tecnología, más que todo. Esa tecnología es muy similar a la que está en Power Pivot. Recuerdan que Power Pivot es igual un almacenamiento columnar en memoria. E igual, aquí es donde podemos ver si se va a estar utilizando o no el Column Store Index dentro de todo lo que sería los datos. Después, ¿qué es lo que tenemos acá? También podemos ver toda la parte de costos. Vamos, eso ya fue actualizado, digamos. Y podemos especificar también, hay metadata, por ejemplo, dentro de la base de datos, que tenemos uno nuevo que sería sys.column store index stats. Entonces yo puedo saber primero el nombre, que en este caso Vertipack, que es non-cluster, column store, y la cantidad de segmentos. Después también puedo consultar la cantidad de column store segments que hay dentro de la base de datos y los column store dictionaries que hay también. Ya no sé si estos nombres les suenan con los que serían los algoritmos del column store, ¿verdad? Es muy parecido. Es prácticamente la implementación ya de un algoritmo de base de datos columnar. Solo que en este caso está solo para índices. ¿Qué es lo que tenemos cuando se genera un column store index? Se hace backup y restore normal. Podemos hacer mirroring, podemos hacer log shipping.
El Management Studio se sigue trabajando y los Administration Tools son exactamente los mismos. Entonces es prácticamente como una extensión más. Es igual a cuando ustedes tenían la compresión de datos, digamos, o la encriptación de datos, que uno lo podía estar haciendo. A pesar de que funciona como toda una integración completa dentro de lo que sería la base de datos, existen algunas restricciones. Digamos, hay tipos de datos que no están soportados dentro de lo que sería el índice, la creación de índice. ¿Por qué? Porque existe un límite en cuanto al tamaño. Digamos, entonces él tiene un tamaño máximo que soporta. ¿Qué no se puede obtener? No se puede guardar en Column Store Index. Decimal con mayor de 18 dígitos, un binario, un blob, un n-varchar max o un varchar max, un unique identifier o datetimes mayores a 8 bytes. Tampoco los CLRs. ¿Recuerdan los CLRs? Sí, que eran datos assemblies creados en .NET, ¿verdad? Dentro de lo que sería SQL Server tampoco es soportado. Entonces ven de que sí existen, digamos, restricciones. Y la restricción más que todo, si ustedes lo ven aquí, es por tamaño. Porque los Column Store Index son muy eficientes cuando saben un tamaño máximo y bloques. Vamos. Por eso es de que se sabían, vieron ahí las filminas anteriores que se tiene más o menos que es como 1 millón de registros por column segment. Especialmente por eso, porque hay un límite en cuanto al tamaño de los datos que se pueden almacenar dentro de lo que serían los column stores. Existe, digamos, también algunas restricciones, igual que se implementan cuando está el Column Store Index. Primero, la tabla se vuelve read-only. Vamos, a partir del momento que ustedes crean un Column Store Index, la tabla queda read-only. Entonces ahí ya tenemos unos pequeños detalles. Dentro de esos pequeños detalles, ¿recuerdan el algoritmo de partition switching? Vamos. Sí, partition switching era prácticamente la forma de implementar el sliding window, que era que yo creaba una partición vacía dentro de mi tabla, no tenía datos, después creaba una tabla temporal, cargaba los datos en la tabla temporal y después hacía un switch. Entonces, al final, lo que se hace es como un redireccionamiento de punteros. La tabla estaba apuntando a una partición vacía, ahora apunta al segmento de datos donde estaba la tabla temporal, y ahora la tabla temporal está apuntando al sector vacío. Entonces, como vieron que era una tabla read-only, pero sí puedo hacer el partition switching. Eso es importante. Después, una vez que se ha vuelto y se ha creado un Column Store Index, no se permite insert, update, delete o merge, ¿verdad? Y ahí sí hay algunas recomendaciones a la hora de recargar datos. Por ejemplo, la primera recomendación es, si usted va a cargar datos sobre una tabla que tiene un Column Store Index, lo que podría hacer de primero es deshabilitarla. O sea, quito el índice, actualizo los datos y reconstruyo el índice. Vamos, esa es la operación mucho más sencilla. Por ejemplo, digamos, hay algunos test de performance que se han hecho, digamos, corriendo sobre una laptop que tenga 2 GB de RAM, ¿verdad? Nada más, digamos, con un procesador Core 2, digamos, de los anteriores, ¿verdad? Reconstruyendo para una base de datos de 100 millones de registros, tarda mucho menos de 5 minutos, digamos, en una laptop. Entonces podrán imaginar que para 100 millones de registros en una laptop, 5 minutos, reconstruir todo un índice Column Store es bastante bueno. Entonces ya en un servidor tardaría minutos en reconstruir los índices. Por eso es de que está recomendado utilizar esta técnica de borrar el índice y volverlo a generar. Aquí está, digamos, los métodos, digamos, que uno podría venir y utilizar. Agregar datos a una tabla que tenga un Column Store Index. El primer método, deshabilitar el Column Store Index. En este caso, yo lo podría hacer deshabilitar el índice o borrarlo. Después, vean aquí lo que está haciendo es un alter index y está deshabilitando el índice. Actualizo la tabla, o sea, ya no está read-only, y hago un rebuild del Column Store Index. En este caso, reconstruyo, digamos, un alter index o un MyTable y le hago rebuild.
ese es el estatuto. La otra opción que yo podría usar es partitioning, que era lo que les mencionaba anteriormente. Cargo los datos en una tabla de staging, o sea, una tabla nueva, vacía. Creo el column store index y después hago un split, digamos, en este caso, creo una nueva partición vacía dentro de la tabla que yo quiero actualizar y hago un switch partitioning. ¿Ven? Entonces lo que estoy haciendo ahora es haciéndole prácticamente un append de los datos que ya tienen el índice calculado a la tabla que ya teníamos. Y recuerdan que los column store index eran partition friendly, digamos, o partition compatible. Por eso es que se puede hacer esto. Cada partición tiene su column store index. Entonces, por eso es, y están alineados con la partición. Entonces, eso es importante. Por eso es de que se logra hacer eso, si no, no. Después, ¿qué es lo que puedo venir y estar haciendo? Existen diferentes formas, por ejemplo, de tener casi near real-time append. Prácticamente, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí lo que estoy haciendo es, cada vez que voy a crear nuevos datos, por ejemplo, quiero agregar nuevos datos cada 15 minutos, se crea un column store index sobre la tabla de staging, se hace un swap a una nueva partición, se borra el column store index en el staging y se vuelve a generar, digamos. Entonces es prácticamente el algoritmo de partitioning nada más que constantemente. Es la misma idea. Después, ¿cuándo se utiliza y se recomienda utilizar un column store index? Primero, cuando lo que tenemos son operaciones de solo lectura y que las operaciones nuevas de agregar datos casi siempre es agregar datos al final, digamos, son operaciones de append. Y después de que el partitioning o reconstruir los índices está permitido. Por ejemplo, casi siempre, digamos, si yo tengo que todas las noches voy a cargar un nuevo sliding window, entonces ahí reconstruyo el índice. Y también es recomendado cuando yo tengo consultas que normalmente hacen scan sobre gran cantidad de datos para generar agregaciones. Entonces, esa es una de las recomendaciones para hacer el column store index. Como ven, cada uno de esos está recomendado, digamos, para cierto nicho de consultas. Igual puedo tener, ¿sobre qué tablas? Sobre las tablas. Primero, sobre las tablas de hechos que sean bastante grandes y además, si es el caso, sobre tablas de dimensiones que sean grandes. Pero vean que ahí la frecuencia ahí es el tamaño. ¿Cuándo no se recomienda un column store index? Primero, cuando se están actualizando los datos constantemente, no sirve, digamos, porque recuerden que la tabla se vuelve redundante. También cuando no puedo venir y estar dando lo que sería el partition switching, digamos, si yo no puedo estar haciendo partition switching o reconstruyendo el índice, digamos, no es posible por cuestiones de tiempo, entonces tampoco se va a permitir, digamos. Y después, otra de las opciones que hay, como les dije anteriormente, cuando tengo conjuntos de datos muy pequeños. Entonces, si los datos son muy pequeños, más bien puede ser de que los índices normales me dan mayor desempeño. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo más razonable sería probar. Entonces, yo pruebo el rendimiento sin column store index, rendimiento con column store index y determino si de verdad obtengo ganancia o no. Que eso es el último punto, que puede ser de que el column store index no tenga ningún beneficio para el workload. Recuerden que también los column store index utilizan compresión, tal y como en las bases de datos columnares. Y las bases de datos columnares me dan muy buen desempeño cuando yo puedo hacer compresión y la compresión es alta. O sea, cuando tengo datos repetidos. Entonces podría ser, si yo lo tengo, son datos solo únicos, entonces no hay compresión, entonces no tengo mayor beneficio. Entonces ven de que igual no es que uno crea el column store index y todo va a correr directamente, rápido. En resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En Apollo, que en este caso es SQL Denali, tenemos la tecnología de base de datos columnares
combinada con el Query Processing. Vean que se incluyó la tecnología para storage, pero también dentro del scan de atender las consultas. Digamos, y el Query Processor, entonces, ¿qué es lo que se logra? Se logra poder tener alta velocidad para consultas de Data Warehouse. Entonces, como vieron, digamos, ese es el Column Store Index, es muy rápido, pero para ciertos casos. Primero, montones de datos en una tabla de hechos y además para agregaciones que yo esté generando. Entonces, eso es importante. Y que podría darse el caso de que en algunos casos el Column Store Index no me acelera la carga de trabajo, sino que tendría que utilizar los índices normales.